noches con todos. Como ya se mencionó la temática de hoy, bueno, este es un espacio de diálogo en el que se abordarán temas relacionados a la ciudad. Bueno, este espacio de diálogo es a razón de la exposición que se viene dando en la Casa de la Literatura, La vida sin plazos, escritoras de la ciudad en la década de los 90. Básicamente, esta exposición ha sido dedicada para explorar los vínculos entre la literatura escrita por mujeres en la ciudad de Lima. En una época y un contexto de crisis, ¿no? Que esta crisis de cierta manera se está viendo reflejada en un poco nuestra sociedad actual, ¿no? Asimismo, otro segundo motivo para hablar de ciudad es también la celebración de la Fundación de Lima. Esto es una excusa más para hablar acerca de las dinámicas de la ciudad, de las dinámicas sociales, políticas, económicas. Entonces, estos dos son dos grandes motivos para tener este tipo de espacios y poder discutir y debatir al respecto, con el propósito de repente tener una mejor idea de cómo deberíamos vivir en la ciudad, qué ciudad queremos y el buen vivir que nosotros deseamos en ella, ¿no? Bueno, tengo el gusto de que estos dos participantes estén acá en la mesa. El gusto de presentarles a Pablo Vega y a Irina González. Ellos nos van a acompañar, cada uno va a dar comentarios desde su perspectiva como ciudadanos y cada uno desde su profesión. La temática de este evento, primero Pablo va a dar una ponencia por 15 minutos, luego Irina y al final discutiremos sobre lo que se va desarrollando. Bueno, Pablo Vega es sociólogo, doctor en arquitectura, se dedica a la docencia y es investigador del Centro de Investigación de Arquitectura y la ciudad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha especializado en temas urbanos tanto de producción del espacio metropolitano como de fenómenos de la vida cotidiana, espacios públicos y movilidad. Irina González es egresada de Artes Plásticas y Visuales de la Escuela Nacional de Bellas Artes, especializada en grabado, ha participado en diferentes exposiciones colectivas de pintura, grabado dentro y fuera del país. En el año 2016 ganó el tercer puesto en el Salón Nacional de Grabado dentro de la Quinta Bienal Internacional de Grabado en IMNA. En el 2017 realizó su primera exposición individual, Microhábitat, y en el 2018 la exposición Atravesar. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros para poder debatir de un tema tan interesante como es la ciudad. Por favor, Pablo. Ya, ok, gracias. Por si acaso es Vega Centeno. ¿Ya? Vega Centeno, okay. Sí, disculpe. Ya, sí. Es complicado siempre los compuestos. Ya. Ok. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Un gusto poder estar generando un pequeño intercambio de opiniones, de ideas con ustedes, ¿no? Y es una interesante oportunidad a propósito de esta exposición, ¿no? Tratar de discutir, bueno, el contexto, entender el espacio urbano en el cual estas literatas desarrollaron sus encuentros, sus intercambios, sus inquietudes, sus reflexiones, ¿no? Y entonces creo que es importante entender que ese contexto de Lima hay que saber entender que hay varias capas. Hay una que es la capa de la estructura urbana, qué características tiene morfológicamente la Lima de los 80 y 90, y luego entender sobre esa estructura morfológica cuáles son las situaciones, de tensiones, de intercambios, de cuestionamientos en términos socioculturales que pueden estar existiendo, ¿no? Y finalmente ver las interpelaciones, reincorporaciones que pueda haber en términos culturales, ¿no? La propuesta de la reflexión habla de una época de contexto de crisis, ¿no?
claro, si decimos la palabra crisis, podemos decir, bueno, o sea, de alguna manera Lima parece que vive una crisis continua, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo que está ocurriendo en los 80 y 90 es un contexto de tránsito, ¿ya? Que es difícil, por eso la palabra crisis, pero que va a venir, y esa es mi hipótesis, que está suponiendo un paso hacia una situación muy distinta que va a ser la que podemos estar experimentando nosotros y que en parte se va a nutrir a lo que fue ocurriendo en esas décadas. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Lo primero diría mirar la estructura urbana, ¿ya? Estamos hablando de los años 80 y 90, tal vez es uno de los periodos en los cuales Lima, en términos de inversión, va a tener las décadas con menores transformaciones, yo diría, ¿no? El paisaje de la Lima de los 80 y 90 es un paisaje donde vamos a ver muy pocas grúas, ¿ya? Es un escenario donde lo que tenemos es un área central que va a ir experimentando muy pocos cambios. Lo que en cambio vamos a ir viendo en los 80 y 90 es un lento proceso de consolidación de expansiones y ocupaciones urbanas que fueron ocurriendo principalmente en las décadas de los 60 y 70. ¿Ya? Entonces, en términos por eso de estructura urbana, la Lima de los 80 y 90 no me va a traer una forma nueva de ciudad, pero sí me está consolidando un nuevo escenario de ciudad que para los limeños que habían vivido la ciudad de los años 40 y 50 era algo impensable. ¿Qué pasó? En los años 60 y 70 es la ciudad que comienza a expandirse, ¿no?, hacia zonas muy alejadas, en principio impensables como zonas urbanas. Los contrafuertes andinos, que son el único límite hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Y estas tendencias fueron de alguna manera ordenadas con una política del Estado de Velasco cuando se habilita en los años de 71 y 72 las avenidas Tupac Amaru y Pachacútec, ¿no?, que ordenan, ¿no?, permiten facilitar la ocupación de terrenos hacia los bordes de estas dos grandes avenidas que se van a dar en un contexto totalmente inusitado. Son las primeras avenidas de alta calidad que se hicieron en esta ciudad que no estaban dentro de la ciudad y que tampoco atendían a las demandas de sectores medios, ¿no? Eso en los años 70, el diario La Prensa era el primer, ¿no?, estaba escandalizado, ¿no?, a principios de los 70, diciendo los militares están locos, están despilfarrando en dinero en avenidas que no conducen a nada. Claro, lo que pasa es que se trata de una manera de pensar ya que estamos hablando de otra Lima, una Lima donde se va a facilitar ocupaciones de terrenos en las Pampas de Comas y luego las Pampas de Caraballo, ocupaciones de terreno en la Tablada de Lurín y a fines de los 70 la habilitación hacia todo lo que eran las Pampas de Canto Grande, hacia el este, ¿no? Esas fueron las áreas de crecimiento que en el año de 1983 de alguna manera formalizan los planificadores urbanos con un concepto que ya estaba muy en boga en la jerga urbanística de fines de los 70, que es hablar de la metáfora geográfica de los conos para identificar las áreas de expansión de la ciudad, ¿no? El concepto cono, ¿no?, hoy día, claro, todos decimos conos y claro, inmediatamente, sí, los conos como las periferias, ¿no? Pero ¿de dónde viene el concepto, ¿no? O sea, porque cono, uno piensa en el conito del helado, ¿ya? En realidad es un tecnicismo. Los geógrafos, para hablar de lo que es el encuentro, cuando un valle se abre,
¿no? ¿No? Hablan que los valles adoptan formas de conos de deyección, lo mismo lo que es en la caída de laderas de cerro. Entonces, esta forma que se va abriendo es típica en la composición de los territorios. Entonces, los urbanistas, a fines de los 70, principios de los 80, usan como metáfora el concepto de cono para decir que la ciudad se abre hacia estos nuevos territorios que antes eran simplemente pampas áridas alejadas de Lima. ¿Ya? Bien, esto ordena entonces un crecimiento. ¿Qué ocurre en los 80 y los 90? Entonces, simplemente es esa forma urbana que está planteada, ¿no? En la década anterior se va consolidando. Y entonces, lo que eran algunas ocupaciones de esteritas, ¿no? Comienza la población, ¿no? A ir consolidando, ¿no? Algunos en procesos de invasión, otros con procesos de compra de terreno, ¿no? Asociaciones pro vivienda, cooperativas, ¿no? Pero todas se van a ir dando primero hacia todos los que son las quebradas con acceso más directo a las avenidas que acabo de mencionar, ¿ya? Ese es el proceso de consolidación que vamos a ir teniendo en los años 80. En los años 90 va a continuar con algunas pequeñas expansiones sobre esa misma figura. Lo que en los años 90 en términos estructurales va a ampliar es el ensanche de la vieja carretera a Ventanilla, que de una carretera de un carril por banda se vuelve una avenida, y va a orientar que en los años 90 la zona de Ventanilla también se vuelva un área de expansión de la ciudad, ¿no? Entonces, es una estructura que se va consolidando con una idea de un centro donde reúnen las principales actividades de la ciudad y áreas de expansión que son principalmente residenciales, ¿sí? Para que la gente viva. Diferentes modalidades, pero residenciales. Entonces, se arma pues una especie de ciudad estructuralmente dual, porque tenemos un centro que donde reúne las principales actividades económicas, políticas, de encuentros sociales, ¿no? Zonas residenciales de sectores medios, altos, relativamente próximas a este centro, y estas áreas de expansión, salvo un pequeño cono hacia el este, que es un cono de alta renta, ¿no? Que hacia la zona de lo que ahora diríamos Monterrico, La Molina, ¿no? Esa es la forma que va generando la ciudad, ¿no? Entonces, lo interesante es que esto va a generar estas dualidades. Por un lado, en términos de crisis para los limeños, vamos a decir entre comillas, tradicionales, que ven que hay una nueva forma de ciudad que está ocurriendo. En realidad no les interesaría tanto esta consolidación de la ciudad si no fuera por un detalle. Las oportunidades de trabajo, de vida, de intercambio están solamente en el área del centro. El área del centro, que llamaríamos centro histórico principalmente, ¿no? Y es entonces ese espacio central que se llena de gente. Entonces, la experiencia de los 80 y 90 es densidad de dinámica urbana en el centro, no en otra zona de la ciudad, en el centro. Y es una densidad de personas diversa, ¿no? Entonces, ahí ya viene pues la crisis traumática de la Lima que se va, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ¿qué Lima se va? Es la vieja Lima estamental, ¿ya? Y ahora viene pues, y en los años 80 y 90 por eso domina la discusión pues de lo que significa este nuevo encuentro de habitantes. Y entonces, entonces hay la vieja dicotomía de lo criollo y lo andino que domina mucho la discusión sociológica en los años 80, entra con el fenómeno de lo chicha, ¿no? Para hablar de una hibridez, ¿no? Pero a partir de expresiones culturales que sobre todo se van a dar en el centro,
y que del centro obviamente se reafirman en pequeñas escalas locales, ¿ya? Y entonces ese es el escenario importante. Entonces estas literatas, por ejemplo, estar en el centro es muy importante porque es vivir, experimentar esta Lima que está consolidando su cambio, ¿no? Y ya no se puede hablar pues del limeñito mazamorrero, eso ya a Dios gracias se fue. Digo a Dios gracias porque era un escenario de profundas desigualdades, desigualdades estamentales, es decir, aceptadas legítimamente por los que estaban marginados. Esta nueva ocupación, ¿no?, de esta nueva población interpela porque es población que no acepta una condición de inferioridad. Hay una rebelión. Y por eso hablar conceptualmente el fenómeno de los chicha, por un lado, antes Quijano ya había hablado del proceso de cholificación, es justamente estar diciendo no estamos ante la figura de personas que aceptan una condición de opresión, ¿no? La interpela, ¿no? Bien, entonces, esta interpelación, entonces, sí puede ser interpretada como un concepto de crisis por quienes ejercían el poder dominante en términos culturales en ese momento. Ellos sí viven una crisis, ¿de acuerdo? Pero para la población que está ocupando estos nuevos espacios, está apropiándose del centro como nuevo espacio identitario. Y eso es fantástico. En los años 80 y 90, la procesión del Señor de los Milagros pasa a ser el espacio de encuentro de identidades de todas las diversidades de habitantes de Lima, ¿no? Ya no es una identidad de un grupo de barrios populares del centro de la ciudad, es de todos, ¿no? Y entonces, por eso es que si yo leo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de estas nuevas expresiones culturales, no es una crisis, es un tránsito. Estamos pasando a armar algo nuevo, ¿no? Ahora, pero este tránsito se da además en condiciones políticas bastante traumáticas. Los años 80 y 90 están dominados por lo que es toda la violencia política, ¿no? Y además es una época que para los jóvenes era la construcción de las grandes esperanzas de una izquierda política que representaba establemente durante 10 años un 30% del electorado, ¿no? Pero con esa habilidad de la izquierda de pelearse los unos a los otros constantemente para hasta finalmente terminar desapareciendo del escenario, ¿no? Entonces, son escenarios de esperanzas, a la vez frustraciones, y por otro lado de este espacio de frustraciones que acoge los movimientos como de Sendero Luminoso o de MRTA, y que finalmente todo este conflicto político de los años 80 termina hacia fines de los 80 llegando a Lima, eclosionando en Lima, y entonces construyendo escenarios de inseguridad y de violencia que la ciudad jamás había experimentado, ¿no? Entonces, este es también parte del paisaje que va teniendo Lima en los 80 y 90, ¿no? Tal vez, ¿cómo voy de tiempo? Ya. Tal vez entonces, estoy bien. Como para ir cerrando en estos tránsitos, lo que podríamos decir hacia fines de los 90, ¿no?, con la desaparición, más que desaparición, vamos a decir derrota, porque desaparición no hay, derrota de Sendero Luminoso, comienzan a existir reacciones de aquellos actores que sí vivieron los 80 y 90 como crisis, ¿ya?, en términos de la estructura de la ciudad. ¿Y esto cómo se ve? En la necesidad de, por ejemplo, generar urbanizaciones donde ya existan barreras formales que permitan visualmente marcar la diferencia social, ¿ya?
los muros son una necesidad de marcar diferencia social. Antes no era necesario porque la gente de bien, o como dicen una vieja frase que ahora he visto de nuevo en la política, la gente decente, ¿no?, se diferenciaba del resto y estaba clarísimo, ¿ya? Pero ahora la gente, pues, como justamente en el periodo de crisis decían, pues, ahora todos estos no saben cuál es su lugar. Claro, justamente los lugares quedaron en crisis. Ya no hubo los de arriba y los de... no hubo sociedad estamental. Entonces, ante esa falta de sociedad estamental, se pone muros. La barrera física como necesidad para marcar la diferencia social aparece hacia fines de los 90. ¿Ya? Y lo otro es que reaparece la inversión privada, que había desaparecido. Los años 80 y 90, la ciudad, sobre todo, se ven cambios en las zonas de expansión por la inversión de los propios espacios de la propia población organizada en su zona residencial. El escenario inmobiliario reaparece hacia fines, ¿no?, y comienza a marcar otras pautas, pero eso ya es cambiar a una nueva estructura. Pero en términos, para cerrar, globales, también implica algunos cambios. Es la reintroducción del consumismo como una propuesta de construcción de identidad, pero eso ya es parte del momento de los 2000. Por el momento, acá me quedo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, le vamos a dar las palabras a Irina. Ella nos va a tocar el tema de la imagen de la ciudad, vínculos entre la ciudad y sus habitantes, una mirada a la transformación urbana y su relación simbólica espacial. Gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Nada, un poquito lo que yo les quiero hablar hoy día es, desde mi punto de vista, no solo capaz como artista, sino como un habitante más, como ustedes, ¿no?, como todos. Yo recuerdo, por ejemplo, yo he nacido en los 80, he vivido un poquito la época de la violencia, que creo que la gran mayoría de acá, casi todos han vivido este tiempo. Igual recuerdo cosas, he estado cerca, por ejemplo, cuando pusieron una bomba por el Canal 2. Yo vivo en Jesús María y lo comento ¿por qué? Porque desde esta parte es como que yo veo cómo la ciudad de ese tiempo, de los 80, 90, cómo se ha ido transformando. Y es un poquito lo que plasmo o trato de plasmar en los trabajos que hago. Más que todo, yo más o menos desde los 90, que comencé a ver este cambio desmedido o este aumento indiscriminado de los edificios, porque ¿qué pasa? Yo vivo en una quinta. Todo Jesús María, la mayoría de viviendas que habían son quintas o son casas un poco grandes o casonas también, ¿no? Y lo que yo me daba cuenta o qué es lo que tomo como parte de mi trabajo, de lo que yo voy más o menos juntando información, del bagaje que voy juntando en todo este tiempo, es que antes yo vivo en el tercer piso y podía ver literal el Cerro San Cristóbal, podía ver los cerros, o sea, en verdad era como los aires eran libres, o sea, veía el cielo. Y eso era lo que me gustaba cuando yo subí al tercer piso, era como que veía libre, para mí era como libre y miraba al cielo, que hasta ahora lo hago, pero a medida que fue pasando el tiempo y según lo que yo veo, justo lo que habla también un poquito Pablo de esta crisis, bueno, de la violencia, de la época de la violencia también política, armada, violencia social que se llevó en los 80 y 90, comencé a ver el cambio que, claro, la economía después de esto obviamente cambió. En ese entonces no había inversión. Lima o el Perú era visto como un lugar peligroso. No había turismo también así nomás, o sea, era poquísimo. Entonces me doy cuenta, o sea, poco a poco me di cuenta que esto fue cambiando después que se supone, se venció un poco la parte del terrorismo, ¿no?
bueno, los nuevos gobiernos, qué sé yo, toda esa parte, y me di cuenta, obviamente, se comenzó a mover la economía, comenzó a cambiar supuestamente este desarrollo o este incremento, el crecimiento económico, ¿no? Pero eso también trajo, o como parte de esto es que Lima como ciudad y como la cantidad de habitantes comenzó a crecer, porque obviamente en la época de la violencia hubo gente que comenzó a migrar a la ciudad y pasa esto que comenzaron a vivir, se podría decir, como mencioné un poquito, a las periferias, tratando de buscar un lugar de protección y no solo, huyendo también un poco del terrorismo, de la pobreza, así como hay gente que se fue al extranjero a vivir por este tema, que era muy fuerte, y también el hecho de que lamentablemente se ve la capital como el lugar donde hay más oportunidad, ya que, que en otras ciudades capaz no hay este crecimiento o la importancia que se le debería dar, ¿no?, a cada ciudad con lo que tiene, ¿no?, y con lo que puede dar. Entonces, es en esta parte que me doy cuenta que, comencé a relacionar con este crecimiento económico, que comienza también a crecer la ciudad, pero obviamente al no haber espacio, comienzan a cambiar las dinámicas también. Las grandes casonas, ya la gente crece, las casas quedan muy grandes para las personas que vivían ahí, los hijos se comienzan a mudar, se podría decir que los papás o los dueños de la casa se quedan solos, y lo que comienza a pasar es que comienzan a vender las casas. Y es en este momento también, hablo un poquito cómo yo lo veo y qué ha pasado, ¿no? Entra la inversión también económica y es donde se comienzan a dar este boom inmobiliario, que ha ido creciendo poco a poco. Lo que yo me doy cuenta es que primero eran capaz edificios de 4 pisos, 5 pisos, y ha llegado al punto, yo vivo en un lugar, como les decía, que podía ver alrededor mío del 3er piso, que no es tampoco tan alto, se podría decir cerros, el Cerro San Cristóbal, todo, y ahora todo está lleno de edificios. Comencé a sentir que esta ciudad está creciendo, o la parte de inmobiliaria, las viviendas, está creciendo tan desmedidamente y en un desorden tan grande que no hay un diseño, si está bien dicho, diseño urbanístico, donde pueda haber o tratar de tener un equilibrio entre la ciudad o el lugar donde se da esto con las construcciones. Y es lamentable también porque al aparecer estas construcciones, supuestamente, oportunidad de vivienda, obviamente, para todos, y eso se entiende, pero también comienza a haber una lejanía entre este tema de que les decía que yo vivía en una quinta de las comunidades. Un poco, yo hasta ahora lo conservo donde yo vivo, porque vivo, como les digo, en una quinta, y es diferente cómo se dan las dinámicas sociales dentro que en los edificios. Estas construcciones siento que llegan un poco a encajonar o cerrar a la gente. Crean y venden estas inmobiliarias o estas empresas estos lugares, estos habitáculos, como lugares perfectos, como lugares donde tienes todo lo necesario para que tengas tu vida como feliz, porque eso es lo que te dice o te invitan en la publicidad, ¿no? Que crean lugares dentro de entretenimiento, de capaz un poco como que zonas comunes, pero que al final en realidad no se cumple mucho, porque al final lo que hacen estos lugares es un poco ir separando a la gente. ¿Qué pasa? Yo he hablado con gente que vive en edificios y me dice que un chico me decía que si solo conocía al del costado era porque este chico tenía un negocio de vender pizza y se acercaba a ofrecerle. Pero ya se pierde este tema de la dinámica como tal, capaz de comunidad, y quizás de ayuda. Son pocas los lugares o las personas que logran eso, porque en verdad es como que estos lugares son solo, o estos pasadizos son pequeños, es solo para transitar, entrar a tu casa y ya, y te olvidas de lo demás. O sea, no puedes ver al que está a tu costado y no los conoces. Sé de mucha gente que vive años en edificios y no conocen a las personas
obviamente a todos los que vienen ahí, porque es más complicado. Y entonces me doy cuenta que esto es, en vez de unirnos, como nos separa. Y es un poquito lo que yo hablo en mi trabajo. Si bien es cierto, siempre planteo, no sé si hay alguna imagen, sí, justo, de un personaje, un hombre que está solo, como llegando a la ciudad, o en este caso lo planteé como el metro cuadrado, porque es al final cada quien como habitante lo que busca también es desarrollarse personalmente y también tener un espacio de vivienda, un espacio, un hogar, donde asume que va a vivir por mucho tiempo y va a tener sus ciertas comodidades, como se quiera decir eso, pero a la vez siento que esto desvincula también un poco estas nuevas construcciones. Vi antes cuando, bueno, a propósito muestro imágenes de este trabajo, hay unas imágenes más, porque parte de lo que veo es cómo cómo estas construcciones crecen desmedidamente y nosotros nos sentimos un poco como alejados. No sé si les pasa, bueno, a mí me pasa personalmente que ahora que miro de mi tercer piso, supuestamente que veía antes más naturaleza, cielo, lo único que veo son edificios. Y es la verdad, siento que como que nos comienzan a encajonar y a cerrar. Y es un poco también la vida o el sistema en el que estamos viviendo, que creo que es, o sea, siento que copiamos modelos de otros lados, de los, no sé, las grandes potencias, no sé, Japón, de los edificios, de las ciudades verticales, pero siento que son cosas que no están pensadas para nuestra ciudad, que lamentablemente copiamos modelos que no en verdad se vinculan o no son lo necesario o cómo se debería construir en diferentes países. Yo creo que los diseños urbanos o arquitectónicos deberían ser pensados en dónde se están construyendo. Es irónico también para mí ver que se hacen estas construcciones de 25, 30 pisos o más, cuando en verdad vivimos en un lugar también sísmico. Lamentablemente, y lo vemos por un tema de dinero, estas grandes empresas ni siquiera se preocupan por construir lugares, se podría decir que estén preparados para esto, para la zona para que vivimos, ¿no? Para nuestra geografía. Entonces yo he ido, o sea, viendo estos aspectos poco a poco, el tema económico, el tema también de seguridad, ¿no? Que vemos que con pequeños temblores hay edificios nuevos y que se comienzan a rajar, ¿no? Que ya, o sea, en verdad algunos ya quedan inhabitables. Yo creo que es algo importante que se debería, bueno, tener en cuenta. Y otro tema es que también justo cuando investigaba para estos trabajos en sí, era cómo las inmobiliarias o estos proyectos se asocian con los bancos, obviamente, y cómo venden el hecho de vivir en estos espacios como los mejores de Lima, donde lo que hacen es dividir más. ¿Por qué? Veía uno en especial que se llama un proyecto MEC Lima, no recuerdo dónde queda, creo que en Santa Catalina, límite con San Isidro, y veían que lo que ellos decían era que vas a poder tener mayor acceso a ver toda Lima, y también tenían un target para la gente que podía acceder a este inmueble. Tenían que ser personas que hayan vivido en el extranjero o estudiado en el extranjero, que tengan cierto, hasta roce se podría decir, ¿no? Que tengan como mundo. Y es algo muy separado de nuestra realidad. O sea, no todos hemos podido ir al extranjero, no todos podemos acceder a estos espacios que también te venden como que si fuera lo mejor, como que la mejor zona. Entonces yo creo que esa publicidad al final, en vez de o sea, obviamente lo ves simplemente vender y venderte una realidad o un tipo de vida que obviamente no todos podemos acceder, ¿no?
No sé, siento que se está perdiendo ese sentido. Por eso, en mi trabajo también, obviamente, hago un vínculo de esta parte, de este crecimiento desordenado y a la vez mezquino que se hace con el habitante de a pie. No creo que todos, no todos lamentablemente podemos acceder a esto. Primero que también hay otro tema, que también la gente se ha comenzado a endeudar y no pagan también, no pueden pagar por X motivo, no es que no quieras pagar, sino que no puedes, algo ha pasado, te has quedado sin trabajo. Entonces, eso también genera un conflicto en el tema que los bancos tampoco no ven eso y no dan una prórroga de que la gente pueda, a raíz de estos problemas, pueda pagar después, no sé. Justo veía que iban a sacar una ley sobre eso, ¿no? Entonces siento que en esto se combinan muchas cosas, ¿no? Lo social, la parte del vínculo social se va rompiendo cada vez más. En vez de unirnos, se va como les digo, separando, dividiendo, y al final, lamentablemente, o sea, ya los edificios están construidos, no sé hasta qué punto lo van a prohibir, porque decían o dicen, ¿no?, que no, o sea, va a llegar un tope, pero según lo que veo, esto sigue en aumento, ¿no? Y espero que poco a poco esto se pueda al menos tratar de regular, aunque ya veo que está como todo desordenado, pero eso es un poco lo que me interesa plasmar en lo que hago y a la vez crear este vínculo con la persona como un ser que habita, que está tratando de lidiar con los temas del día a día, ¿no? Más que todo, eso sería desde la parte. Muchas gracias. Bueno, muy importante las visiones y aportes de cada uno, ¿no? A mí me gustaría rescatar lo que dijo Pablo al principio, no ver como una época de crisis, o sea, obviamente hubo una crisis política, sino como una época de transición, porque creo que eso nos ayuda a abrir más nuestras mentes y comprender mejor cómo sucedieron estos fenómenos, ¿no? Creo que también verlo todo como crisis puede generar un imaginario negativo de un proceso que pudo ser o fue muy enriquecedor, ¿no? Claro, o sea, siempre van a haber cosas de repente positivas y negativas dentro de este proceso de transformación, pero creo que resaltar esa palabra transición me parece muy importante, ¿no? También, por otro lado, Irina, que habla un poco del paisaje urbano, ¿no? Este cambio del paisaje, tanto en el centro, en la ciudad ya la Lima tradicional, como también en el cambio de las periferias, ¿no? O sea, ha sido una transformación del paisaje urbano en ambos sentidos. Y claro, o sea, a mí me dejan muchas preguntas y muchas interrogantes, porque, por ejemplo, Pablo, tú mencionabas, esta es como una época de transición donde la sociedad como, digámoslo un poco de manera más rebelde, menos sumisa, pero a mí me genera muchas inquietudes porque, claro, y hablas también de las barreras que se generaban para separar un poco la idea del muro, ¿no? Separar una clase social de otra, y cómo esta idea de separar ha ido creciendo, ¿no? Porque es algo que ya no vemos, por ejemplo, en los sectores de clase media más acomodada con otros sectores, ¿no? Esto es algo que se ha expandido en toda la ciudad y lo podemos encontrar en cualquier parte, ¿no? También me gustaría que de repente cada uno de su perspectiva hable un poco de esta segregación que persiste, ¿no? Persiste una segregación en la sociedad, o sea, y no una igualdad, ¿no? Porque uno puede recorrer Lima y se encuentra en una diferencia de un punto a otro, ¿no? O sea, recorrer de Caraballo hasta Miraflores te da muestra de ese paisaje urbano que tenemos actual, que es de una ciudad un poco más difusa y un poco más caótica, y también de un poco la ausencia de estos espacios de encuentro, ¿no? Yo creo que una de las temáticas importantes es en esta mesa de diálogo el buen vivir,
¿Y cómo podemos tener ese buen vivir si no tenemos espacios donde poder encontrarnos, donde poder estar, ¿no? Creo que eso es parte de una problemática que, desde mi criterio, a veces se deja de lado, ¿no? El espacio público, el espacio urbano es un espacio de encuentro, ¿no? Donde justo hay esta cohesión de todas las personas, de todos los sectores, pero si vemos que esos espacios se van perdiendo, entonces ¿cómo es que podemos construir esta mejor sociedad o un mejor vivir, ¿no? Un poco mi comentario era eso, ¿no? ¿A qué hay conllevado este tránsito? Si es que tenemos ¿consideras que cómo ha transformado la idea de un mejor vivir? Porque ante la ausencia de espacio público, ¿y qué opinas un poco de esta segregación de la ciudad y la pérdida también en cómo se está creciendo la ciudad, en la pérdida de un poco la escala humana, ¿no? Que era un poco de lo que hablaba Irina. Sí. Bien. A ver. Es un tránsito. Entonces, además yo quería enfatizar, una cosa es una crisis, y siempre hay que ver crisis para quién, para quiénes, es un tránsito para quién, para quiénes, ¿no? Y es los 80 y 90 una época entonces donde hay menos inversión, entonces, pero también es la ciudad donde todavía hay expansión, recién se está consolidando en términos de habitación. No tenemos, salvo, como dije, la actividad del centro urbano, no es una ciudad que experimenta mucha densidad en la vida cotidiana, o sea, muchas personas dando vueltas. Entonces, esa sensación de ausencia de espacios públicos no existe, pero no porque en los 80 y 90 haya habido planificación de más espacios públicos, simplemente que la ciudad se expandió y había mucho espacio vacío. ¿Ya? Y entonces son generaciones que hemos jugado en los espacios vacíos, ¿ya? Entonces pampones, algunos parques sin cuidar, era fantástico el parque sin cuidar porque podías jugar, ¿ya? Ahora está bien cuidadito y bien prohibido que puedas entrar, ¿me das cuenta? Entonces son otros escenarios. Entonces no es que antes había más espacios públicos y ahora no, eso creo que hay que hacer matiz. Simplemente había espacios vacíos o mal mantenidos. Y gracias a que estaban vacíos o estaban mal mantenidos, una generación supo construir su felicidad así. ¿De acuerdo? ¿No? Ahora, en esos escenarios también es interesante, por ejemplo, este grupo de literatas encuentra en el centro lugar también para experimentar y cuestionarse, claro, con ese mundo de izquierdas, tal vez eso había que mencionar, cuestionarse cosas que eso sí, para los 80 eran tabús. La homosexualidad era un súper tabú. El tema de las relaciones de género recién estaba aflorando, ¿ya? Entonces, es interesante ver entonces que estos espacios de encuentro del centro de la ciudad permitieron a una generación interpelarse, afirmarse, porque eran minoría en una manera de pensar que todavía sacudía a la ciudad. Entonces, de alguna forma, entonces, en los 80 y 90, culturalmente hemos sí vivido una crisis, los que teníamos una manera estable de entender cómo eran las relaciones de género, ¿no? Y cómo eran las relaciones varón-mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de la sexualidad, como que estaba todo muy ordenado y estable. Y todo eso sí entró en crisis, ¿no? Pero si vamos a ver desde el punto de vista de estas literatas, ellas han construido un tránsito. Hoy día las generaciones viven situaciones violentas y críticas, pero francamente hay una capacidad de expresión y de afirmación que hace 30 años era impensable, ¿ya? Y yo mismo evalúo la manera en que mi generación como jóvenes hablábamos, ¿no? Yo hablo unas cuantas frases de esa forma, ¿no? Y mis hijos me caen encima, ¿ya? 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 Y claro, y me miran como un cavernícola,
Entonces, y es ver que en pocas décadas el cambio ha sido muy fuerte. Entonces, esas son cosas positivas, yo creo que hay que ver. La segregación. Yo creo que estamos también en un cambio de cómo se veía la segregación en los años 80 y 90 y cómo la vemos ahora. La segregación estaba vista sobre todo en términos de hay un centro y barrios consolidados en el centro y las periferias, ¿no? Los conos. Entonces, como uniformidades. Hoy día estamos hablando justamente gracias a estas culturas de los amurallamientos, es una ciudad más fragmentada, donde yo puedo tener fragmentos de zonas pobres al costado de fragmentos de zonas ricas y unas y otras juntas. Entonces, en términos de homogeneidad del espacio, yo podría decir que los índices de segregación residencial han bajado. Claro, no tenemos zonas de enorme pobreza junta, ¿ya? Pero sí tenemos unas desigualdades galopantes de estos espacios. Entonces yo creo que ya no más que ciudad altamente segregada, es una ciudad de enormes desigualdades, ¿no? Y yo creo que es esa. Finalmente, los espacios de encuentro es hoy día, porque la ciudad del siglo XXI, que es distinta a la de fin del siglo XX, la ciudad del siglo XXI, recién a partir del más o menos el año 2000, o fines de los 90, comienza un lento crecimiento demográfico de la ciudad que por fin es mayor al crecimiento espacial. Por fin la ciudad comienza a crecer más en densidad que en expansión. Y es ese proceso el que comienza a confrontarnos a la falta justamente de espacios públicos. Nunca fueron pensados, ahora son indispensables. Y claro, esta libertad de inversión inmobiliaria ha hecho que yo doy permisos para construcción de edificios de 30 pisos multifamiliares, ¿ya? Pero no les pido que den un 40% o 50% de áreas comunes para la ciudad, sino que se los tolero que me los pongan como estacionamiento o como azotea de encuentros, ¿no? Eso es una barbaridad. O sea, en una ciudad, yo creo que es válido crecer en densidad, yo creo que es válido pensar en edificios de 30 pisos, ¿no? En muchas zonas de la ciudad porque el suelo lo permite, a pesar de ser zona sísmica. Pero si yo no estoy negociando como política urbana áreas comunes que contribuyan a esas inversiones, estamos generando una densidad que es totalmente lo opuesto a la calidad, al buen vivir que tú estabas promoviendo. De la misma manera, Irina, un poco lo que a mí me gustó de tus comentarios es esta pérdida también, justo en lo que Pablo comenta, esta pérdida de espacios con esa escala humana, ¿no? Que es un poco lo que tú reflejas en tu trabajo como artista, ¿no? Un poco si nos puedes comentar al respecto. Un poco cuando lo que quiero transmitir, o sea, como artista visual, es un poco esta falta de estas grandes viviendas o estas construcciones, la gente que lo planifican, es de no... al principio creo que estaban pensadas un poco como espacios tan pequeños que siempre escuchaba decir cuando alguna vez alguien se iba a ver estos espacios, pero parecen unas ratoneras, porque en verdad eran tan pequeños que la gente no estaba capaz acostumbrada o los limitaban mucho, ¿no? Y a la vez brindaban supuestamente estos espacios también de encuentro en estos edificios, pero que creo que al final tratan un poco de hacer eso también, que involucran que hasta tienen sala de cine, todo, hasta gimnasio, por un tema también de protección, ¿no? Porque vemos que un poco la delincuencia que ha ido en aumento, la violencia, es como que tratan de crear pequeños se podría decir como mundos, y entonces ahí, acá tenemos todo, ya no tenemos que salir, en teoría.
Entonces, hasta cierto punto, yo creo que había capaz alguna intención, ¿no?, de crear espacios, ¿no? Pero en el camino, por un tema de vender, de ganar más dinero, y como yo hago hincapié en esto de, que un poco lo mencionó también Pablo, este tema, claro, los suelos, algunos suelos sí pueden aguantar más cantidad de pisos, que está bien, pero el gran problema que yo creo es como que estas inmobiliarias o constructoras, a la hora no todos cumplen el tema de la seguridad, ¿no?, en los materiales que usan, ¿no? Y creo que a lo que iba un poquito era como que al final estos espacios que hacen tenían una intención, pero en el camino se van perdiendo, ¿no? Yo creo que es importante como ciudad rescatar no rescatar, es como revivir esta zona de los parques, estas zonas que veo que en el centro estas como alamedas, no sé, veo que también se está tratando de hacer eso en otros distritos, ¿no? Por un tema de crear también más comunidad, ¿no? Yo creo que si bien es cierto esto ya está hecho, que está bien, bueno, que donde vivimos, qué sé yo, igual es rescatable que ahora capaz también dentro de todas que lo he visto que ha ido creciendo, las municipalidades tratan ya de crear hasta eventos donde la gente pueda sociabilizar, de esparcimiento y a la vez culturales, ¿no? Lo veo un poco de esa manera. Bueno, un poco para seguir la línea de estas interacciones sociales, me gustaría, de repente, si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna reflexión, ¿no?, sobre cómo podemos pensar esta nueva ciudad que queremos, ¿no? Cómo podemos, o cómo nosotros como ciudadanos, o sea, exigir también, de cierta manera, de la ciudad más amigable para nosotros, ¿no?, más segura para nosotros, donde tengamos una calidad de vida, ¿no?, que no sé si todos piensan que todos tenemos esa calidad de vida soñada, ¿no? No sé, algún comentario de... Hola, gracias por sus ponencias. Tenía una pregunta quizás para Irina, pero también para Pablo, si se ocurre una o más ideas. Es que teniendo en cuenta lo que dijiste, más allá de una crítica del discurso y la estética del capital inmobiliario, te quería preguntar si en la ciudad has quizás detectado o visto o pensado en qué modelos de vivienda o de vivir podrían funcionar mejor en el sentido que respeten más esto que vamos a llamar derecho a la ciudad, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en proyectos como la Residencial San Felipe, que bueno, datan de la UNDE, ¿no? Es una cosa en la que estaba pensando. También entiendo que la ciudad, como es ahora, no tan como fragmentada por estos espacios residenciales, no permiten una ciudad multifocal, digamos, pero eso son conocimiento muy vago de crítica urbanística. Entonces, no sé si han visto algo interesante o quizás otras cosas que hayan pasado en Latinoamérica, como frente a ciudades que quizás se parezcan a Lima. Grande y vago mi pregunta, perdón, pero gracias. ¿Comienzo? Un poco lo que dice, justo investigando y viendo sobre los intereses, bueno, mi interés y sobre todo esta parte de las ciudades. Creo que, bueno, hace unos años, yo bastantes, creo que a raíz de esto que se vio que estos modelos de estas ciudades verticales, ¿no?, ya estaban, se podría decir, como perdiendo el vínculo con las personas. Lo que vi que habían planteado un grupo de arquitectos, no me recuerdo bien el lugar, pero era crear estos espacios que eran de baja altura, perdón, acá lo tengo apuntado creo, y alta densidad, si no me equivoco, y me hace acordar un poquito también, se podría decir que es algo similar a lo que pasa con la Residencial San Felipe, que
contiene bastantes también áreas verdes, lugares también un poco de esparcimientos, algunas cosas, capaz también comerciales que han ido creciendo quizás. No sé si por ahí podría ser una buena manera de no pensar como en estos lugares de 30 pisos, sino capaz de menos pisos, donde se aproveche más el área y se puedan combinar con áreas también áreas verdes. Lo digo porque es importante ahora en este momento, ¿no? No solo como áreas verdes, sino digo, si están haciendo, yo me pongo a pensar, ¿no? Si están haciendo tantos edificios, entonces tenemos que plantar más árboles, ¿no? Yo creo que para lograr un equilibrio, ¿no? Podría ser eso. Me pareció interesante este grupo de arquitectos, lo que planteaba era eso, ¿no? Y repito lo mismo, que es también pensar cómo es nuestra ciudad, ¿no? No es solo, vamos a hacer edificios porque ya no hay más espacio, edificios más grandes, no, sino qué es lo que es mejor para nosotros, para nuestra geografía. Ahora, en otros lugares, en otra ciudad, sería diferente, ¿no? Entonces, creo que está mal visto este tema de más dinero, más edificios. Yo lo veo un poco así, ¿no? Desde mi mirada también como habitante. Y yo creo que sería una buena manera, lo que veía también un poco de arquitectura social, pensando en el equilibrio, tanto del ambiente de nuestra ciudad como las viviendas que se construyen, ¿no? Es un poquito como lo veo. Ya. En realidad, ahora lo que se discute justamente, hablando de buen vivir, es la necesidad de favorecer la convivialidad de vecindarios. ¿Ya? Entonces, eso significa cómo favorezco esa convivencia, espacios residenciales, equipamientos, áreas comunes que favorezcan la convivialidad. ¿Eso qué significa? ¿Ya? Significa un modelo de buen vivir, es un modelo donde la familia no se queda en su casita, ¿no? Sino que le gusta salir por diferentes actividades fuera de su casita. ¿Ya? Entonces, en función de eso, ese concepto es clave, porque justo Irina hablaba de las ratoneras, pero hay una paradoja, ¿ya? Que hay zonas barriales, por ejemplo, en Madrid, en París, ¿no? Que con departamentos de 40 metros cuadrados, yo puedo tener buen vivir. Claro. ¿Por qué? Porque construyo mi vida en el conjunto de equipamientos, áreas comunes que tengo. Los cumpleaños me encuentro con mis amigos en un café, salgo y me siento al costado de un árbol a leer un libro, hago mis trabajos con la computadora con la luz del sol, y si comienza a llover o hace frío me meto a un café, en fin. O sea, es hacia afuera, es fundamental, ese fuera, ese ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, el tema justamente es, si queremos que haya una densidad de la ciudad, ¿no? Ahorita en urbanismo, por ejemplo, en el caso de Lima, tú has citado muy bien la experiencia del conjunto residencial San Felipe. Yo resido ahí, dicho sea paso. ¿Ya? Justamente es un proyecto interesante porque fue el primer proyecto con edificio de 15 pisos. Hay 15, 10 y 5 pisos. 75% de todo el lote único en San Felipe son áreas comunes. 75%. ¿Ya? Hoy día la ley, como gran cosa, exige un mínimo de 40%. Hay que darse cuenta. Y además, como somos un país que estimula la iniciativa privada, ese 40% puede ser en estacionamiento subterráneo o en la azotea. O sea, no hacia afuera. Eso es lo que es eso es un peligro, enorme peligro. Yo creo que sí es necesario pensar en una ciudad que se densifique, no que se expanda. Pero eso significa, proyectos de edificio de 30 pisos, los acepto si es que espacio de 30 pisos es para ganar área común, no para hacer otros hongos más de 30 pisos. Es una barbaridad. Es la relación de la inversión residencial con el área común, ¿ya? Y ahí es clave el rol público para defender. Yo te doy permiso de altura,
¿Qué me vas a dar de área común a la ciudad a cambio? Eso no tenemos en esta ciudad. Y eso que tenemos montones de candidatos y todos dicen que votan por el cambio. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso no cambia. ¿Ya? Y eso sí, como política para áreas de expansión, no se puede promover con áreas populares edificios multifamiliares de más de 4 pisos. Porque yo no puedo pensar que sectores de bajos ingresos me van a mantener un ascensor. ¿Ya? Esas cosas también hay que saber pensarlas. ¿Ya? Bien, lo último, quería acotar sobre, este ya es un fenómeno siglo XXI, el famoso edificio con tu gimnasio, tu parrillada, en realidad en términos de mercadeo es una eficientísima estafa. ¿Por qué? Porque lo que me están vendiendo no es un departamento, me están ofreciendo la vida de suburbio dentro de un edificio con 70 metros cuadrados para mí. ¿Ya? En realidad es el modelo de suburbio. ¿Por qué? Porque justamente el modelo de suburbio es, yo estoy dentro de mi casa, encuentro a toda la gente dentro de mi casa, tengo piscina dentro de mi casa, ¿no? Veo cine dentro de mi casa. Ese es el modelo de suburbio. Solo que acá me lo han metido dentro de la ciudad. ¿Ya? ¿Ya? Y con ese cuento, fíjense ustedes bien la propaganda inmobiliaria, cuando ustedes vayan a comprar un departamento, siempre la foto es del edificio. ¿Ya? Y la familia, el edificio, el carro, a veces el perro. ¿Ya? ¿Ya? Pero entonces es el lenguaje como que esto es para ti, esto es tu calidad de vida. No te dicen de ese edificio 70 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. ¿Ya? No. Y claro, el cuento de que tienes todas las áreas comunes para vivir. Por supuesto, ya ahí comienzan a haber estudios ahorita de jóvenes investigadores que están encontrando que muchos de esos edificios ya se están deteriorando porque la gente no paga los mantenimientos. ¿Ya? Entonces, es una gran estafa y encima a esa estafa hay algunos negocios financieros que son bastante cínicos, pero eficientes también. Hace 6 años hubo una propaganda de un banco espectacular, ¿ya? Por lo ingenioso, por lo eficiente y por lo cínico. Y era que de pronto, jugando a un edificio multifamiliar, ¿no? Que hay un conflicto entre vecinos, y entonces, ¿qué decía la propaganda? Tu vecino no va a cambiar. Cámbiate de departamento. Que este banco te va a poner el financiamiento. ¿Ya? ¿Quién cuernos me asegura que en el nuevo edificio no voy a tener problema de convivencia? Pero ese banco nuevamente me va a prestar plata y me voy a endeudar para volverme a mudar. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es cínica porque no busca enfrentar los problemas, sino aprovecharse de ellos para hacer negocio. ¿Ya? El tema es que tenemos que interpretar, no podemos seguir construyendo el sueño del suburbio en estos edificios multifamiliares hoy día. Ese es un problema siglo XXI. Sí. Gracias. Sí, yo quiero agradecer la participación de ustedes dos porque esta charla nos sirve también para una actividad que vamos a tener la próxima semana, que es una salida fotográfica con un grupo de compañeros que están acá, ¿no? Y que vamos a salir con nuestras cámaras o con nuestros teléfonos a mirar de determinada manera un espacio de la ciudad, ¿no? Y hemos propuesto agarrar una zona patrimonial que es la del barrio chino, ¿no? Entonces ahí lo que ustedes han dicho a mí me sirve mucho para pensar, por ejemplo, o sea, qué es lo que sucede en una zona patrimonial como la zona del Mercado Central y del barrio chino, en relación a estos espacios, a los aires, ¿ha cambiado? ¿No ha cambiado? En relación al turismo, también, ¿no? Empezaremos, podemos ver, a ver qué pasa con eso, en relación a la presencia de la palabra, son los mismos carteles que veíamos en los 80s, en los 90s, o es otra cosa.
Pablo me hacía ver hace temprano en relación al suelo de la zona del Mercado Central. ¿Es el mismo? No sé cómo era antes, si es que era cemento o si habían zonas terrosas, pero es lo mismo, ¿no? Por otro lado, las construcciones, si es zona patrimonial, vamos a encontrar todo igual y restaurado o no, o ha cambiado. Las dinámicas sociales, igual que mencionabas, ¿no? Y esta idea del espacio en tránsito, ¿no? Digo, ¿se ha consolidado esa zona o hay una crisis y un tránsito? No sé, son preguntas creo que a mí personalmente me resultan muy motivadoras, ¿no? Sí. A ver, bueno, ahora ataco yo primero. Sí. Bien. Bueno, acá estamos, bueno, el barrio chino es un escenario muy interesante, ¿no? Porque nuestra noción de barrio normalmente pues es espacio de residentes con algunos equipamientos que construyen su vida cotidiana. Bueno, el barrio chino no hay nada de eso, ¿ya? Pero sí hay un elemento que articula y que, bueno, claro, ustedes verán, barrio chino, sí, está el arco y ahí están los chifas, ¿no? Ya, barrio. No, hay algunas visibles y otras no tanto, las sociedades. Las sociedades chinas, todas operan en esa zona, ¿ya? Y son las sociedades que acogen a los que han acogido y acogen a los inmigrantes chinos, ¿ya? Y entonces construyen redes y de ahí se reubican hacia lugares para residencia, trabajo, o sea, eso sí es como tejido, sí existe, ¿ya? Y entonces probablemente cuando caminen verán pues algunos periodiquitos chinos, por supuesto que hay centros de abastecimiento pensados para muchas personas que vienen a comprar los productos chinos, pero también para chifas de otras zonas. Entonces sí, hay como una zona de abastecimientos que ocurre, ¿no? Entonces creo que si vamos a ver una mirada al ojo de los chinos, ese es un tipo de fotografía, ¿ya? Otro es entender ese espacio y es ver los primeros y segundos pisos, porque ahorita esa zona de Barrios Altos con el borde está viviendo un proceso de mutaciones, ¿ya? Donde hay zonas residenciales que están dejando de serlo, segundos pisos, para volverse almacenes, ¿ya? Y entonces, esa es otra cosa para ver, y van a ver que un paisaje dominante es la cantidad de cargadores, ¿no? Tanto así que alguna vez con algunos chicos de arquitectura decían, ¿y si diseñamos un tipo particular de aparato para cargar? Puede ser, ¿no? Porque es parte de lo que da vida a ese escenario. Y yo creo que una cosa que hay que ver también es el paisaje ya los investigadores de esta década de 2020 que está abriéndose, nuestro famoso crisol cultural ahora tiene que incorporar toda la riqueza y complejidad que trae toda la migración venezolana, ¿no? En este país, 1 de cada 34 personas es venezolano. O sea, poquitos no son, ¿ya? Y por supuesto, en zonas céntricas, como en la zona de Barrios Altos, del Mercado Central, hay muchos. Entonces, eso yo creo que también es otro escenario importante. Tú has hablado de los carteles, efectivamente creo que hay códigos de la ciudad que es interesante verlo, lo que está pegado, todos los panfletos que nos dan, si hay gente que está buscando tomar, yo creo que hay que recoger, es interesante recibir toda esa propaganda, es muy divertido porque a veces hay propaganda para todo público y otras que son segregadas, ¿ya? Porque estaba con algunos estudiantes entonces jugando y de pronto, claro, ¿no? A mí qué cara me habrán visto porque me habían dado un panfleto que era no sé, teléfonos de señoritas, ¿ya? Entonces me habrán visto qué cosa, pues necesitado de algo, ¿qué será? Bueno, ¿ya? Pero esos son lenguajes también que hay de la ciudad, ¿ya? Un último, por si acaso, que no está de mal, cómo está la señalización de la ciudad, porque eso es muy divertido.
¿no? Las señalizaciones de tránsito, qué tan legibles están para los que caminan y qué tan legibles están para los que conducen, ¿no? Generalmente son más pensadas en los segundos que en los primeros. Algo que a mí me gustaría aportar un poco para las preguntas de Susana Pastor es que lamentablemente en el tema de la restauración en el centro histórico a pesar de ser un tema muy importante, es algo que no se está tomando con la importancia que debería de tomarse, ¿no? Las pocas iniciativas por parte del Estado se limitan solo a un aparente cambio en las fachadas, quizás, ¿no? Y las pocas intervenciones que hay vienen desde la parte privada, ¿no? Obviamente viendo también con otra visión, ¿no? Entonces, son pocos los espacios que son intervenidos de manera integral, ¿no? Para darles otras dinámicas, porque obviamente un edificio antiguo no va a tener la dinámica que tuvo en el pasado, se transforma, pero nadie ve esos procesos de transformaciones, ¿no? Y lamentablemente pasa lo que menciona Pablo, que muchos, sobre todo cerca al mercado central, al barrio chino, terminan convirtiéndose en almacenes, ¿no? Ese es parte ahora del paisaje urbano que yo imagino en tu recorrido vas a poder observar. No sé si alguien más quisiera dar otra pregunta. Bueno, ya. Sí, no hay problema. Yo, bueno, he estudiado en la Escuela de Bellas Artes. Antes de estudiar me hablaban feo del centro, yo tenía miedo, la verdad, les soy sincera. Pero yo vivo cerca, en realidad no estoy lejos del centro, pero ya cuando llegué y comencé a estudiar, que ha sido en el año que comencé a estudiar 2002, 2001, por ahí, y antes que estuve preparándome, me pareció más bien variopinto e interesante lo que podía haber en el centro. O sea, para mí, cuando vengo al centro personalmente, es como que me siento... Lo digo un poco como de turista, pero también porque me siento muy cómoda y camino sin problema, capaz porque tengo más tiempo ya siempre transitando por estos lugares, y personalmente el barrio chino siempre ha sido como un lugar como de encuentro con amigos o pasear y hasta ir a comer un mimpao. Siempre que vengo trato de hacerlo porque me gusta el lugar, me gusta la dinámica que se da. Personalmente a mí no me molesta y me parece un lugar como vivo. Hay bastante movimiento y te puedes encontrar gente que viene de todos lugares. También es importante, como mencionaba Pablo, la inmigración china, y ver un poquito también otras caras y ver también las costumbres. También me parece interesante cómo ellos también se han apropiado de ciertos lugares, ¿no? Bueno, más allá de los restaurantes, los chifas que hay un lugar especial que uno entra y es como un pequeño mercadito chino, ¿no? Que venden todos estos insumos, ¿no? Para preparar. Y hay un restaurancito ahí que es muy bueno, vayan si pueden, que está al fondo. Y en verdad me parece a mí muy interesante, ¿no? Yo creo que estos lugares capaz a veces pueden parecer un poco o capaz solo como lugares de tránsito, pero no, para mí me parece un lugar muy rico y muy interesante por conocer, ¿no? Ir y meternos en las galerías. A mí me encanta, bueno, en verdad soy bien curiosa y me gusta meterme a ver qué hay, ¿no? Si algo me llama la atención, pero igual estos lugares, por ejemplo, este pequeño espacio, no había entrado hasta no hace poco, que solo me quedaba solo en el comienzo porque sabía que vendían el enrollado primavera y a mí me encantaba comer, entonces, pero ya hace un par de años entré y en verdad era como un pequeño mundo también, ¿no? Yo creo que estos lugares en verdad son muy importantes, y si es un lugar también donde uno puede ir a explorar y ver, como me dices, lo que va a haber de fotografía, que me parece muy bueno, porque también uno aprende a valorar estos... no sé si decirlo, no como diferencias, sino de las salpicaduras de diferentes cosas que encontramos de diferentes migrantes, nosotros, la mezcla, ¿no? Y eso es lo rico que tenemos de nosotros, o sea, en el Perú es la mezcla al final, ¿no?
y a mí me parece, el barrio chino me parece en verdad un lugar bonito. Para mí es un lugar bonito, hasta mismo Paruro me gusta caminar ahí, bueno, no solo es de comercio, sino en verdad me gusta transitar, ¿no? Yo creo que son lugares que en verdad deberían ser también más visitados, ¿no? Y ver la variedad, eso me parece muy bueno. Disculpen, ¿alguna otra intervención, otra pregunta? Bueno, yo sí tengo otra pregunta, que justo a colación de un tema muy importante que, claro, yo creo que tú ya lo has recalcado bastante, y quizás mi pregunta es, ¿qué hemos aprendido nosotros de los procesos migratorios, ¿no? En el siglo pasado se han visto mucho cómo migraban de todas otras ciudades del Perú hacia la capital, del mismo barrio chino, ¿no? Es un fenómeno muy importante que ha aportado tanto a nuestra cultura en diferentes aspectos, y ahora el proceso migratorio que ya todos podemos dar alguna opinión sobre él, ¿no? No sé si de repente los dos me podrían dar una apreciación de eso o como decían. Bueno, en realidad, ¿qué hemos aprendido del ciclo migratorio? Que estamos vivos, ¿ya? Creo que si no hubiese ciclo migratorio, ninguno de nosotros existiría, probablemente, ¿no? Tal vez alguno diga, yo sí soy de tal alcurnia de la Lima de hace 5 generaciones. Mentira, eso no existe, ¿ya? O sea, no, pues, una ciudad que tenía 400.000 habitantes, ahora tiene 10 millones. Ya pues, entonces... No, o sea, ¿qué hemos aprendido del ciclo migratorio? Yo te diría, es que somos nosotros, ¿ya? O sea, eso ahora, en términos yo diría el ciclo migratorio, entonces, ¿qué es? Es un salto de nivel. Lima se ha hecho metrópoli gracias a los procesos migratorios. Y entonces, la riqueza de Lima es un enorme potencial cultural que se ha ido generando gracias a esos procesos migratorios. El problema es que Lima ha tenido una ideología dominante que ha buscado preservar un sector de su sociedad muy oligárquica, que ha querido reconstruir una imagen, ¿no?, para diferenciarse del resto. Y entonces ellos eran Lima y el resto no, ¿ya? Entonces, claro, ellos viven una crisis profunda porque no se les hace caso, ¿ya? Pero por eso es que reinterpretan formas de dominación nuevas. Las exclusiones en murallas, en barrios exclusivos en la playa, o sea, esas son las reacciones justamente de un segmento de la sociedad que ya no puede disfrutar, ¿no?, de esa exclusividad que tenía o que gozaba hasta mediados del siglo XX, ¿ya? Entonces, con todas sus locuras, desórdenes, desprolijidades, en realidad el ciclo migratorio entonces nos ha hecho construir una nueva manera de hacer ciudad, ¿no? Y yo creo que ahora justamente estamos en otro desafío, y es este ciclo migratorio que se nos viene en esta nueva década del siglo XXI, que acabo de mencionar, porque no vaya a ser que estemos reaccionando igual que los limeños estamentales de los años 50, asustados con los nuevos que vienen, ¿no? Hay que interpelar, nos enriquecen, por supuesto que hay escenarios que nos interpelan, pero ¿cuánto enriquece una ciudad? Todas las ciudades, grandes ciudades potentes en el mundo, se han hecho a base de riqueza de heterogeneidad cultural, ¿ya? O sea, París, lo último que van a ver son esas ideologías de un francés con su pan baguette, ¿ya? O sea, un blanquito. No, crisol de razas, ¿ya? Muchos parisinos con turbante. Hay, igual que en Inglaterra, ¿no? En Londres vamos a tener esa diversidad. Es eso lo que es la riqueza de la ciudad, es la diversidad. Ahora, obviamente, esa diversidad cultural tiene que acompañarse con política urbana que sostenga. Porque si toda esa diversidad cultural sobrevive en la ciudad porque no hay oportunidades, ahí tenemos un serio problema.
Y esos son los desafíos urbanos que se nos vienen. Yo pienso que igual debemos tomar la pluralidad, la diversidad como algo rico que tenemos, ¿no? Que es algo que se ha ido asentando y que yo creo que está bien. O sea, mi papá es de Cusco, mi mamá es de Iquitos. Entonces, en verdad, mi papá vino, bueno, de acá de chiquito, mi mamá vino después que se casó. Entonces, yo creo que y yo creo que comparto lo que dice Pablo, ¿no? Que no se puede decir que de Lima, de Alcurnia, ¿no? O sea, en verdad somos una mezcla. Y yo creo que eso es lo que debería también representarnos y sentirnos orgullosos de eso, ¿no? O sea, no, por eso no entiendo y menciono cuando segregan o que tienes que ir afuera, que más conocimiento, mundo. Al final lo rico también lo encuentras acá en tu país también, ¿no? Hay que también tener o verlo de otra mirada, ¿no? Ver con otros ojos, ¿no? Y ver siempre, o sea, lo bueno, ¿no? Yo creo que sería raro estar como que hablando hasta, bueno, que yo sé que se menciona bastante esto, pero somos nosotros, ¿no? Al final, estamos gracias a eso, vivimos acá y tenemos estas diferentes tejidos y estas diferentes formas de lenguajes que conviven dentro de la ciudad que vivimos, ¿no? Eso podría ser. Justo esa diversidad que nos hace más ricos, ¿no? Sí. Bueno, si nadie va a intervenir, me gustaría agradecer a Pablo, a Irina. Ha sido muy enriquecedor el aporte que han dado hoy día a este conversatorio y creo que lo que rescato es continuar en esto, ¿no? No pausar o dejar de hablar sobre los problemas de la ciudad, sobre el mejor vivir que nosotros queremos en ella, sobre luchar por estos espacios de encuentro y que no se pierdan. Y yo creo que un poco todos se identificaron con los comentarios que dieron Pablo e Irina, ¿no? Porque nos pasa día a día, es lo que nos pasa ahora, ¿no? Entonces, creo que lo importante como ciudadanos es siempre hablar de eso, comentar de eso y tomar los espacios públicos para eso, ¿no? No dejar que esto se pierda. Bueno, muchas gracias por su participación.